Vamos a comenzar por el caso exitoso de un grupo de pobladores en Matanzas que vivían cerca de un polo turístico importante de Varadero y habían a lo largo de 20, 30 años habían estado construyendo casas en terrenos que no estaban siendo utilizados por el Estado, habían mejorado sus casitas, eran ya casitas de mampostería, con techo, y en un momento determinado, sorpresivamente, estas personas, más de 200 ciudadanos que vivían ahí, recibieron una notificación de que tenían que empacar todas sus propiedades porque en el plazo de un mes serían evacuados forzosamente, desalojados de sus hogares y sus casas serían demolidas. La razón arguida en la notificación era que esos terrenos pertenecían a Turismo y que Turismo no quería que ellos estuvieran ahí, quería recuperar esos terrenos. Aquello, como ustedes se pueden imaginar, provocó una gran zozobra en todas las personas que fueron afectadas por esa información, porque llevaban muchos años, gradualmente, poquito a poquito, reuniendo materiales para mejorar sus viviendas, y cuando ya lo habían logrado y tenían un mínimo nivel de dignidad en sus casas, pues ahora le decían que arbitrariamente alguien iba a venir, los iba a desalojar a todos y iba a tumbar las casas, las iba a demoler. ¿Qué fue lo que decidieron hacer aquellos pobladores? En lugar de escribir cartas individuales y en lugar de cada uno apelar por una vía diferente la decisión que les había sido comunicada, tomaron la iniciativa de reunirse todos, analizar el problema y elaborar un plan de cómo iban a enfrentar esa situación. Ese plan se basó desde el principio en una premisa. Ellos no iban a aceptar la decisión que se les estaba comunicando. Punto. Ellos iban a tratar de explicar su situación, a tratar de tener una reflexión serena y constructiva con los funcionarios, pero bajo ningún concepto ellos estaban dispuestos a abandonar las viviendas que habían construido y en las que habían vivido por tanto tiempo para que se las demolieran y fueran a parar no se sabe ni a dónde, porque tampoco tenía claro si era que los iban a esparcir por todo el país, que cada cual buscara un lugar donde meterse, o le iban a ofertar más adelante algún tipo de albergue. El siguiente paso que dieron fue estudiar y asesorarse, estudiar leyes, cuáles eran las normas que aplicaban y buscarse un asesor legal que le diera algunos consejos de cómo ellos podían valerse de ciertas leyes para defender su situación. Y entonces hicieron una carta única que la firmaron todos y que ya estaba argumentada con una base legal. Y con eso en la mano, 3 de ellos se presentaron frente a las autoridades que le habían enviado el mensaje. ¿Cuál fue su actitud ante estas autoridades? Ellos no llegaron suplicando, ellos no llegaron mendigando, ellos no llegaron llorando, tampoco llegaron insultando, tampoco llegaron arrogantes. Ellos simplemente le dijeron a esos funcionarios, miren, ustedes nos han planteado esto y francamente eso para nosotros es inadmisible. Nosotros lo respetamos, respetamos la autoridad de la que emana, pero nosotros no estamos en condiciones de aceptar esa decisión. Les estamos entregando una carta que explica nuestra postura y que lo que les propone es que simplemente acaben de legalizar lo que todavía falta por hacer legal, que son los terrenos y las casas que hemos construido en ellos que nos corresponden. Pero eso se ampara en esta ley, en esta norma, en esta otra norma. Aquello causó sorpresa en estos funcionarios que inmediatamente empezaron a sospechar,
y dijeron, ustedes están siendo asesorados por alguien, ustedes, esto es alguna organización política. Y la respuesta de los pobladores fue, miren, nosotros no tenemos ninguna intención de politizar esto. Esto es un drama humano, lo que ustedes nos proponen a nosotros, y nosotros simplemente no estamos en situación de aceptarlo. No venimos aquí a imponerle algo, venimos aquí a dialogar con ustedes y buscar una fórmula en la cual ustedes no pierdan credibilidad, pero nosotros no vamos a perder las casas. Y cuando alguien insinuó que detrás de eso había la mano siniestra política de alguien, uno de los pobladores que fue le dijo, mire, nosotros somos 3 los que estamos aquí sentados con ustedes. ¿Usted sabe cuántos hay allá? 200. Si nosotros hubiéramos querido politizar esto, nos aparecíamos los 200 aquí y le hacíamos una manifestación en la puerta. Pero además, usted tiene una foto de Fidel Castro ahí, no fue él el que dijo que había que arreglar todo lo que fuera mal hecho, que eso era lo realmente revolucionario. Bueno, pues entonces los estamos convocando a que ustedes sigan el pensamiento de ese que tienen puesto en esa fotografía. Nosotros no estamos haciendo otra cosa de una manera no política que reclamar lo que nos corresponde. Y se retiraron. Los funcionarios lo llamaron y le dijeron que tenían magníficas noticias para ellos, que resulta que había un error y que Turismo no tenía posesión de esas tierras, no le pertenecían, que en realidad eran tierras que pertenecían al Ministerio de la Agricultura y que después de hacer algunas consultas, los colegas del Ministerio de la Agricultura estaban dispuestos a ser flexibles y buscar una solución para que ellos pudieran permanecer en sus casas. Y entonces vino alguien que se presentó como que era un inspector, un funcionario del Ministerio de la Agricultura. Lo era, no lo era, y estaba tratando de buscar otra información, no lo sabemos. Pero lo cierto es que hubo un acuerdo para legalizarle las viviendas y legalizarle los terrenos. ¿Qué había detrás de esto? ¿La historia que les hicieron era cierta o había una trama de corrupción en la cual terrenos que están relativamente cerca de la playa de Varadero, algunos funcionarios querían venderlo a algún extranjero, algún cubanoamericano, de una forma ilegal, y se asustaron cuando se dieron cuenta que se iba a armar un escándalo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que además, no solamente estos pobladores fueron a ver a los funcionarios, sino que permitieron que un periodista independiente recogiera la información, la pusiera en las redes sociales, eso saliera en internet y fuera publicado en varios sitios que recogen noticias de Cuba en el extranjero. Todo esto es lo que en el caso de un funcionario normal no lo teme, pero cuando un funcionario es corrupto, cuando un funcionario es incompetente, no hay nada a lo que le tema más que a la luz. Son como los vampiros, que no pueden resistir la luz. Un funcionario incompetente y corrupto no resiste la luz. Incluso sus propios superiores, que pueden enterarse de que andan en malos pasos y por lo tanto siempre evitan que las cosas trasciendan. Y muchas veces, sobre todo cuando no se trata de La Habana, sino de algún pueblo en provincia, tratan de arreglar las cosas antes de que ocurra un escándalo. Tomen nota de los pasos, o sea, decidieron que no iban a ceder, decidieron que no los iban a apaciguar, decidieron que no iban a aceptar un compromiso que no tuviera fecha de cumplimiento, decidieron que no se iban a ir de ahí y la noticia trascendió a los medios internacionales y le presentaron no una carta aislada, no varias cartas aisladas, sino una colectiva y le informaron a las autoridades que estaban dispuestos como colectivo a manifestarse públicamente. Y el resultado fue ese.